Bendiciones para todos, amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo 12. Voy a leerlo. Al músico principal sobre Sheminit, Salmo de David. Salva, oh Eterno, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El Eterno destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Eterno. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Eterno, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Si usted lee detenidamente lo que habla este salmo, usted se da cuenta que este salmo tiene que ver con la lengua. Controlar la lengua. ¿Qué pasa cuando se habla maldad? Si usted se da cuenta de una de las diferencias entre los animales y los seres humanos es el habla. Cuando la Biblia dice que Dios formó del barro y luego sopla en la nariz de lo que formó del hombre, dice que se convirtió, fue un alma viviente. En hebreo se dice nefesh hayá, alma viviente. Los targumín traducen eso, muchos de ellos, como un ser parlante. Es decir, el hombre se diferencia de un animal porque habla. La palabra, la facultad de hablar, es algo que nos hace a nosotros tener un carácter divino, porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entonces David, usted sabe que se habló muchas cosas malas acerca de David. Y de esto se trata este salmo. David estaba en un momento de su vida donde todo lo que se hablaba era de manera para destruir su dignidad, para destruir a David. A lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla mucho de la palabra, del lenguaje, de cómo tú debes conducirte, cómo tú debes hablar, cómo tú debes expresarte, qué cosas están prohibidas y qué cosas se te permite. Y fíjense, y esto es un dicho que se repite en muchas culturas, y es que si tú analizas tu boca, la lengua está como en una prisión. Primero tiene los dientes y después vienen los labios. Y eso quiere dejar dicho de que Dios te puso un filtro. Dios encarceló la lengua para que tú tengas cuidado de lo que tú hablas, porque lo que tú hablas puede dar vida o puede dar muerte. Y de eso se trata este salmo, vamos a analizarlo. Dice al músico principal sobre Shemini, Salmo de David. Para los que no saben, ya hemos hablado de lo que es Shemini, o que es el instrumento de octacuerdas. Recuérdense que el número 8 representa nuevos comienzos, habla de la era mesiánica, habla del inicio del sacerdocio, habla de cielo nuevo, de tierra nueva. Recuérdense que el niño judío es circuncidado al 8º día para entrar en el pacto de la circuncisión. Entonces, el 8 habla de nuevos comienzos, de renovación, de sacerdocio.
¿por qué David está apelando, está utilizando este instrumento de 8 cuerdas en este salmo? Porque David habla de un nuevo comienzo. Cada vez que tú tengas un problema de esta naturaleza, de que estén hablando, ya que sea que tú vas a hablar mal de una persona, o ya sea que tú estás atravesando un proceso de que te están levantando falsos testimonios, calumnias, chismes en contra tuya, este salmo te ayuda a apelar a ese poder divino de Dios de reiniciar tu vida, de resucitarte de en medio de entre los muertos. ¿Por qué digo resucitarte de en medio de entre los muertos? Porque cuando usted habla mal de una persona, usted es como si la estuviera matando. Y cuando hablan mal de usted, es como si lo estuvieran matando. Tener cuidado, amados hermanos, con la lengua, con lo que tú dices. Dice, salva, oh Eterno, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Qué es el piadoso? El piadoso en hebreo se dice hasid, que viene de hesed, que viene de una persona, es una persona bondadosa, es una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, es una persona altruista. En esta sociedad en nosotros vivimos, hay muchas personas egoístas, muchas personas egocentristas. El piadoso es todo lo contrario a eso. El piadoso busca un bienestar colectivo de todo aquel que los rodea. En muchas ocasiones nosotros vemos que en nuestro entorno hay personas que solo les interesa el bienestar de ellos. Lo vemos en nuestra familia, lo vemos en la iglesia, lo vemos en todos lados, en nuestra vida profesional, etc. Lo vemos principalmente en muchos líderes religiosos, muchos líderes políticos, que solo les importa lo que ellos pueden obtener. Una de las cosas que más me preocupa de República Dominicana es que el egoísmo a nivel general se ha ido incrementando. Muchos políticos llegan a posiciones, muchas personas llegan a posiciones políticas, cargos gubernamentales, cargos municipales, del Estado, Congreso, etcétera, pero no van a buscar el bienestar colectivo, sino que van a buscar el bienestar de ellos o de un grupito. De la misma manera también sucede en la iglesia. Hay muchos líderes religiosos que solo se preocupan por lo que ellos pueden obtener y lo que a ellos les puede beneficiar. Y Jesús dio un ejemplo muy contrario a eso. Jesús dijo que el verdadero amigo pone su vida por sus hermanos. Entonces, el piadoso más grande, la persona, el altruista más grande de la historia de la humanidad es Jesucristo, porque Él puso su vida por sus hermanos, por sus amigos. Y eso debe hacer todo el que va a ocupar una posición de liderazgo en la iglesia, tiene que poner sus intereses en el asiento abajo de sus pies, y enfocarse más en los intereses de la comunidad, de la congregación, igual los políticos. Entonces dice David que los piadosos han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido los piadosos? Uno, porque ya no hay gente que tenga fe o confianza en Dios. Y otro, porque se han vuelto personas egocéntricas. Eso es lo que David está diciendo en este pasaje. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Todo el que se olvida de Dios habla mentira. Todo el que se olvida de Dios habla cosas de un corazón torcido. ¿Por qué digo que todo el que se olvida de Dios habla mentira? Porque el que habla mentira, tú hablas mentira. ¿Cuándo tú hablas mentira? Cuando tú tienes doblez de corazón, es decir, dobles intenciones. Cuando a ti se te olvida de que Dios está ahí. Fíjense, los mandamientos, las tablas de la ley,
tenían dos bloques, unos relacionados con Dios y la otra parte relacionados con el prójimo. Y esas dos secciones están íntimamente relacionadas. Dios quiere que cuando tú hagas algo al prójimo, recuerde que tú se lo estás haciendo a él. Y cuando tú hagas algo a Dios, recuerde que tú se lo estás haciendo al prójimo. Entonces es importante tener pendiente de que lo que tú le haces a tu hermano, a tu vecino, a tus amigos, a tus enemigos, es como si tú se lo estuvieras haciendo a Dios mismo. Entonces por eso muchas personas hablan mentiras porque se le olvidó que Dios está ahí mirando. Si recordaran que Dios está en todos los lugares y que nos está mirando a todos y escuchando todo lo que nosotros decimos, nosotros no habláramos mentiras, ni tuviéramos doblez de corazón, ni tuviéramos labios lisonjeros. Es decir, a veces hay cosas que te dicen suave, pero con el corazón podrido. Personas que, por ejemplo, voy a poner un caso. Juan Pérez está en un grupo y faltó Julito. No fue a trabajar Julito. El jefe de ellos no se da cuenta que Julito faltó. Pero Juan Pérez de una vez dice, ay, Julito está enfermo. Pero lo dijo para que el jefe se diera cuenta de que Julito no fue a trabajar. No para que pensáramos que hay que visitar lo que fue lo que le pasó, sino que lo dijo con la intención de que el jefe se diera cuenta de que él no dio para perjudicar, que él no fue para perjudicarlo. La intención en el corazón de la persona. Dijo una cosa con la boca, aparentando ser un piadoso que estaba preocupado por el bienestar de Julito, pero en su corazón lo que él quería era que el jefe se diera cuenta de que Julito no fue a trabajar. Eso era lo que él quería. Entonces esas son personas que son labios lisonjeros y que tienen doble corazón, doble intención en su corazón. Tienen dos corazones. Uno que habla una cosa y el otro que dice otra cosa. Dice, el Eterno destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Está claro lo que dice ahí. Muchas personas hablan cosas porque entienden que Dios no existe, o ellos entienden que Dios no tiene el control de las cosas. Ellos hablan todo lo que le viene por su boca, sin medir las consecuencias, porque ellos entienden que nadie los está viendo o que ellos no tienen Señor, que Dios no existe. Me da pena como muchos hermanos y todos nosotros en algún momento de la historia de nuestra vida caemos en eso que dice David, de que a veces nos ponemos a hablar mal de otra persona y se nos olvida que Dios está ahí y creemos que nosotros somos los señores de nosotros mismos. Se nos olvida que Dios es el Señor de todas las cosas. Verso 5. Por la opresión de los pobres, por el gemino de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Eterno, pondré en salvo al que por ello suspira. Mucha gente habla mal del necesitado, del que está vulnerable, y los oprime. Entonces dice David que Dios se va a levantar a ayudar a aquellas personas que están siendo calumniadas, que están siendo bochornadas, que están siendo humilladas, porque se están diciendo muchas cosas de ellas que no son. Muchas cosas de esas que se dicen son para destruir a esas personas. Entonces Dios, dice David, que se va a levantar a favor de ellos. Dice, pondré en salvo al que por ellos suspira. ¿Por qué dice que pondré en salvo? Porque al que ha sido humillado, al que ha sido asesinado, su moral, su dignidad, porque han hablado mal de él, Dios lo va a resucitar. Por eso David inició este salmo con Sheminí, que habla del instrumento de esta cuerda, que habla de resurrección. Entonces, si tú apelas a Dios en esos momentos tan difíciles de tu vida, donde tú estás siendo calumniado, donde mucha gente está hablando cosas de ti que no son, este salmo es para eso, para que Dios te levante
y te resucite de en medio de todo eso que te han hecho. Dice verso 6, la palabra del Eterno son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. David está diciendo que nosotros tenemos que hablar como Dios habla. Que nosotros tenemos que, antes de decir algo, tenemos que purificarlo en nuestro interior. Que no hablemos por hablar. Mucha gente habla muchas tonterías y muchas cosas. No piensa lo que dice. Y David te está diciendo que Dios, las palabras de Dios son limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Es decir, Dios habla así, tú tienes que hacer lo mismo contigo mismo. Haz esto mismo contigo, purifica tus palabras, purifícalas. Piensa lo que tú vas a decir, medita primero en ello. Dice versos 7 y 8, tú, Eterno, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre, cercando a los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Cuando se exalta la maldad en medio de los hijos de los hombres, ¿qué pasa? En estos tiempos nosotros estamos viendo un crecimiento exponencial en todos los grupos religiosos. Me da pena que pase mucho en las congregaciones de Jesucristo, en las iglesias, porque se vive hablando mal de todo el mundo. Viven unos chismes, viven con unas murmuraciones, viven calumniando al otro. O sea, me da pena eso que está pasando. Me da mucha pena eso, y hay que hacer un llamado a las diferentes congregaciones y a los hermanos de que tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos. Porque entonces, en vez de exaltar al Creador, nosotros estamos exaltando la vileza. Estamos exaltando al padre de la mentira. Voy a leer unos cuantos versos que hablan sobre el cuidado del lenguaje y quiero profundizar un poquito más sobre este tema. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Salmo 34:13 al 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella quebranta el espíritu. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que obran con verdad son su deleite. Mateo 12:36-37 dice, pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, a fin de dar favor al que escucha. Santiago 3:5-6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Fíjense que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el cuidado de la lengua el cuidado de tu lenguaje es importante. Es fundamental. Tú quieres vida, tú tienes que tener cuidado con lo que tú hablas. Porque con lo que tú digas, por eso, ustedes saben que cuando la policía se apresa a alguien, un fiscal, le leen sus derechos y en esa parte le dice que se retenga cuidado con lo que dice. O sea, que él se reserve su derecho.
porque lo que él puede decir en ese momento puede ser utilizado en su contra, en un tribunal, tanto para bien o para mal. Lo que él diga ahí puede ser utilizado para bien o para mal de esa persona. Entonces, también eso va a suceder en el juicio final. Hay tres cosas que voy a resaltar que tenemos que tener cuidado. Número uno, para los que no saben, en hebreo la lengua mala se dice lashon hara. ¿Qué es la lengua mala o lashon hara? Se refiere a hablar de manera negativa, despectiva de alguien. Incluso si lo que tú estás diciendo es verdadero. Esa es la lengua mala. Y eso es un pecado muy grave. La calumnia, que en hebreo se dice osa shen ra. ¿Qué es la calumnia? Cuando tú comienzas a difundir mentiras, falsedades sobre alguien con la intención de dañar a esa persona, la reputación de esa persona. Entonces, quien calumnia está matando al otro. Y el chisme, que se dice rehilut. ¿Qué es el chisme? Implica difundir información innecesaria que puede causar daño o discordia, aunque la información que se está diciendo en sí no sea negativa. Entonces esos tres pecados, la lashon hara, la calumnia y el rehilut, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a dar unos ejemplos para que me entiendan. La lashon hara, cuando tú te pones a estar diciendo la falla de alguien con la intención de humillarlo. Eso es la lashon hara, la lengua mala. Cuando tú te pones a contar historias negativas de una persona, aunque lo que tú estás diciendo sea verdad. Eso es la lengua mala. Cuando tú te pones a difundir información dañina sin necesidad. Por ejemplo, muchos hermanos se ponen a estar hablando de informaciones para tener un tema de conversación. Y tú te estás poniendo a difundir informaciones de alguien que son informaciones dañinas sin necesidad. Eso es lengua mala, eso es pecado. Ejemplo de calumnia. Cuando tú te pones a estar haciendo falsas acusaciones, cuando tú te pones a buscar testigos falsos, como lo que pasó con Jesús. Cuando tú te pones a difundir rumores que son inventados, que fueron creados sobre una persona, eso es calumnia. Chisme. Cuando tú te pones a estar contando conversaciones privadas de una persona sin el consentimiento, eso son cosas terribles y pasa a diario. Cuando tú te pones a relatar incidentes triviales para que pueden generar conflictos, eso es chisme. Ahora bien, ¿cuándo se te permite hablar cosas de otra persona? Número uno, para prevenir un daño. Es decir, si tú sabes que fulano de tal va a hacer un daño a mengano, se te permite decirlo. Si te cita un juez, si se te citó en un tribunal y tú tienes que declarar información negativa sobre una persona en el tribunal, tú lo puedes hacer. Si tu pastor te llama porque hay que dirimir un caso en la congregación y tú tienes que hablar todo lo que ahí se te permite. Cuando tú vas a asesorar a alguien, a dar un consejo en específico de un matrimonio, algo comercial, si la intención tuya es proteger, ahí se te permite. Cuando tú vas a hacer una corrección a tu hermano, ahí se te permite hablar cosas malas. Si es con la intención de edificar, con respeto y con amor, ahí se te permite. Y cuando tú se te permite también hablar mal, cuando tú tienes que dar una información a la comunidad, ya sea porque hay una amenaza o porque hay un daño inminente, sin exagerar lo que está pasando. Ahí se te permite contar cosas. El problema es que la mayoría de las veces nosotros utilizamos la lengua para destruir, porque estamos ociosos, porque no tenemos nada que hacer, para buscar un tema de conversación.
Y de ahí entonces se arman unos chismes grandísimos en la iglesia. Fuertísimos y en la familia. Sin necesidad. Recuérdate que cuando tú estás hablando de otra persona, tú la estás matando. Si tú estás hablando de esa persona, para bien o para mal, imagínate que tú la estás matando. La mayoría de las personas hablamos, porque nos ha pasado a todos, con una intención dañina en nuestro corazón. Y las iglesias últimamente se están llenando de demasiado chisme, demasiadas cosas raras. Hay que cuidar el lenguaje. Si nosotros estamos pasando por una situación difícil, de que están hablando mal de nosotros, apelemos a Dios. Busquemos este salmo, lo leemos y confiemos en Dios. Si nosotros somos los que estamos causando mal a los demás, porque estamos chismeando, porque estamos hablando lengua mala, porque estamos calumniando, apártate del mal. Ve, pide perdón. Retira todo eso. Ya para de hacer ese mal. Porque el chisme, la calumnia, la lengua mala es matar a una persona. Y eso a ti se te va a demandar en el juicio. Eso a ti se te va a demandar. Se hace en el mundo físico cuando tú te pones a hablar cosas de otra persona y te llevan al tribunal. Imagínate en el tribunal celestial. Cuando tú hablas mal, tú te llenas de lepra espiritual. Cuando tú hablas mal de alguien, tú contaminas tu alma. Habla lo necesario acerca de ti. No hables de la vida de otras personas. No busques temas de conversación basados en la vida de otras personas. No busques temas de conversación basados en la vida de otras personas. Muchos pastores también tienen este problema que van y le comentan, o ellos están dando consejería, y lo que a ellos le dijeron van y lo divulgan a otras personas. Eso no está bien. Eso no está bien. Muchos líderes metidos en chisme. Las redes sociales están llenas de chisme. Evidentemente, si hay que decir algo de una persona, porque esa para edificar a la congregación, con la intención de edificar a la congregación, a veces ni siquiera te ofusques en mencionar el nombre de esa persona. Simplemente di lo que tú ves que está pasando, que está mal, y ni menciona a esa persona en tu boca. Sabemos que hay personas que distorsionan el evangelio, que enseñan cosas malas. Se nos permite, cuando esa otra persona es un líder, se nos permite, para edificar a la congregación, mencionar su nombre. Pero si podemos dar el ejemplo, la corrección, sin mencionar el nombre de esa persona, es lo mejor. Aunque si sabemos que esa persona es un estafador, etcétera, que está robando, que está predicando un falso evangelio, todo ese tipo de cosas, nosotros podemos corregirla sin tener que mencionar nombre. Ahora, si ya hay que mencionar un nombre porque es algo extremo lo que esa otra persona está haciendo y queremos proteger la comunidad, la iglesia donde nosotros servimos, bueno, pues ya lo mencionamos. Pero armar chisme en las redes sociales, ese dime y te direte entre los hermanos, de que tú eres un falso, de que tú esto y que... Yo me aparto de eso. Eso me ha costado, vuelvo y lo digo, a mí particularmente me ha costado corregir eso en mi carácter. Así que tengan paz, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso nos dé la fuerza para controlar nuestra lengua. En el nombre de Jesús, bendiciones para todos.